Literalmente yo veía a Jesús siendo ese fundamento, siendo esa parte importante y clave para mi casa. Yo todavía no tengo hijos, pero en el momento cuando lleguen mis hijos y llegue esa temporada, qué lindo tener ese recordatorio de que la base de mi casa no necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento, lo que me están diciendo que yo le tengo que enseñar a mis hijos, sino yo sé y puedo estar clara que la palabra de Dios dice que el fundamento y lo que tiene que ser la base y el centro de mi casa tiene que ser Jesús. Encontramos esa luz al final del túnel o al final de ese camino, al final de esa tormenta, encontramos esa luz que es Él, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos a Él como centro, Él bendice nuestras vidas, nuestras familias. Y al final, la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Y si Él es el centro de la familia, toda la sociedad va a estar bien. La piedra de ángulo es esa piedra que sin ella todo se desborona. Es esa piedra que une las columnas. Es esa piedra que une toda la estructura, que si tú la quitas, de plano la construcción no funciona. Y en la Biblia se nos declara que Jesús viene a ser esa piedra de ángulo para la iglesia, para el cristianismo, para nuestra vida y por ende, digo yo, ¿verdad? Se da por concluido que también es la piedra de ángulo de nuestra familia. Hola, bienvenidos a un discipulado más. Es una alegría poder compartir con todos ustedes. El día de hoy me acompañan dos personas maravillosas, son esposos. Hoy me acompaña Analu Cabrera y Mario Cabrera. Bienvenidos. Gracias, pastor. Qué bueno tenerlos acá y qué bueno que pudieron conectarse ustedes el día de hoy. Déjenme recordarle a todo el liderazgo de Casa de Dios, ya está disponible nuestro Livebook. Este es todo el material que utilizamos para compartir en nuestros grupos de amistad. Estamos en la unidad, ya estamos en la unidad número 3, en el mes de marzo, y precisamente habla de esa identidad como hijos de Dios. Es importante que todas nuestras ovejas conozcan la identidad con la que debemos vivir, el precio que pagó Jesús para que seamos hijos, y de esa manera debemos aprender a vivir también. Y eso es algo que todo hijo de Dios debe fortalecer siempre. Así es de que ya está disponible para aquellos que estamos compartiendo del Señor en cada grupo de amistad. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hemos estado compartiendo acerca de Jesús, es esa piedra angular. Jesús representa para nosotros la base fundamental de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de base es aquello que sostiene, aquello que fundamenta, aquello que todo lo demás gira alrededor de eso. Y quiero hoy mencionar que leyendo y buscando un poco acerca de la piedra angular, dice acá que esa piedra angular, o es una piedra base, es la primer piedra que se ponía para iniciar una construcción. De ahí comenzaba todo. La piedra angular o esa piedra base, que tiene varias funciones, se van a dar cuenta, es, por ejemplo, ahí comenzaba la construcción y alrededor de todo eso se iba a construir algo. También se le hacía referencia a una piedra angular, esa piedra fuerte que era capaz de unir dos lienzos de pared muy grandes. Esa se ponía a acabar en la esquina y en algunos casos se le ponía un grabado, por ejemplo, la fecha en que se construye o quién fue quien la construyó. Pero eso iba en la piedra angular, la que unía dos lienzos grandes. También dice acá que se hacía por decirlo así, era una piedra ceremonial, porque pues como era la primer piedra, era el comienzo y era la referencia de dónde comienza todo. Era un componente cultural importante, dice, en la arquitectura occidental y en la arquitectura sacra en general. Ahora, en el Salmo 118, 22, precisamente, hay varios versos que habla de esto y vamos a ver que al final también Jesús hace referencia de este verso,
Pero dice en el Salmo 118, 22, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Perdón, ese es el Salmo en el verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiere decir que fue desechada, pero después se convierte en la cabeza del ángulo. La piedra angular también es aquella que se pone en un dintel. ¿Han visto esos dinteles que son, bueno, son de piedra, pero la piedra angular es la que va precisamente en el centro y al final esa sostiene los dos lados, es la que va a acabar en medio. De hecho, aquí en Guatemala, en la zona 5, hay una referencia de eso, hay una estatua que le llaman el muñecón, donde precisamente hay un hombre muy fuerte poniendo esa piedra angular. Entonces sostiene muchas cosas. Entonces hay mucha referencia de eso. Ahora quisiera, Analu, que nos hablaras qué dice la tradición judía sobre una piedra angular, que esto va a ser muy interesante, pónganle atención porque nos va a ayudar a entender por qué Jesús después, eso aparece en el Salmo 118, pero también Jesús hace referencia de eso. Sí, aquí se explica muy bien, está bien interesante. Según la tradición judía, una enorme roca fue extraída en forma y con las dimensiones exactas y enviado al templo. Cuando llegaron al sitio del templo, los constructores no encontraron lugar para su uso. No parece que coincide con ninguno de sus planos, por lo que la colocaron a un lado. Y pasó algún tiempo y la roca siempre estaba en el camino. Entonces los trabajadores la empujaron sobre el borde del banco y rodó hacia abajo en el valle del Cedrón y se perdió. Sin embargo, cuando llegó el momento de izar la piedra angular en su momento y ponerla en su lugar, la gran roca que contenía todo en su lugar no se pudo encontrar. Entonces los constructores enviaron un mensaje a la cantera que estaban listos para la piedra angular. Y los albañiles enviaron un mensaje de vuelta que la piedra angular ya se había entregado. O sea, ya la habían mandado, pero saber dónde estaba, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien recordó la gran roca que había sido empujada por el acantilado. Cuando los trabajadores recuperaron la piedra y se izó en su lugar, esta se ajustó perfectamente como la piedra angular del templo, así como usted decía, la piedra central. La piedra Justo central. casó. Ahora se dan cuenta que ya la habían hecho, ya la habían enviado, pero no descifraron dónde iba. Entonces dijeron, esta no sabemos por qué la enviaron. Bueno, póngala en algún lugar y ahí la dejaron. Y después como que estorbaba ahí, como que pasaban por ahí, entonces decidieron tirarla y la perdieron de vista. Entonces, tiempo después mandan a reclamar que porque no han enviado, porque hace falta una, que es la piedra angular, y eso, nosotros ya la enviamos. Y entonces alguien recordó, seguramente dijo, sí, ya la enviaron, yo recuerdo que la pusimos aquí, pero no recuerdo qué tamaño, pero sí pareciera como que coincide. Entonces, total, que tuvieron que ir a buscar, tuvieron que recuperarla y entonces se dan cuenta que esa era la piedra angular. Ahora, se dan cuenta que en este espacio o en esta historia de la tradición judía evidencia que menospreciaron o que no le dieron la importancia que esa piedra tenía, porque no supieron descifrar, seguramente tal vez la mandaron muy luego y no supieron descifrar que era parte de la construcción, que era parte importante y después se dieron cuenta que sí la necesitaban. En algún momento de nuestra vida podemos vivir episodios donde no valoraron lo que nosotros somos. Lo voy a explicar un poquito más. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a entender primero que en esta historia de la tradición judía se habla de menosprecio hacia Israel. David también fue menospreciado en el caso de su familia porque pues, no fue la primera opción para que lo ungiera el profeta. Jesús fue menospreciado y a nosotros nos podría pasar eso. Ahora, hablemos un poco, como les digo, de ese poco valor que le pueden dar a uno.
ese poco valor o ese menosprecio o esa poca valía que podrían manifestar hacia nosotros podría venir por diferentes razones. Una de las cosas que podría pasar es que en tu lugar de trabajo podrían hacerte de menos por tus creencias, por tu conducta, por la forma en que te conducís, por la forma en que haces las cosas. Y hablemos un poco del menosprecio porque a los hijos de Dios nos va a tocar que enfrentar eso. Aquí en Guatemala hay un dicho que dice no somos monedita de oro, ¿verdad? Entonces no significa que a todos les vamos a caer bien, no significa que todos van a estar de acuerdo, pero eso se aguanta. Ahora, cuando ya se manifiesta algo mucho más directo, mucho más fuerte, aquí es donde ya se pone en juego quién somos, en quién hemos creído, esa piedra angular que es Jesús para nosotros, pero ¿cómo deberíamos de reaccionar? Sí, pastor, me parece muy bueno ese punto que tú tocas porque cuando nosotros comenzamos a poner como piedra angular a Jesús como nuestro Señor y empezamos a practicar sus principios que para algunas personas pueden ser extraños, que hagamos las cosas correctamente, que no trabajemos bajo el sistema de la corrupción, que no trabajemos de esa manera, pues obviamente para algunas personas incluso puede llegar a ser chocante. En alguna oportunidad yo estuve en un trabajo hace muchos años donde me despidieron porque en ese trabajo todos echaban los tragos, los fines de semana se iban a la casa del puerto del jefe y ahí, y pues obviamente yo no participaba de esas reuniones, hacía bien mi trabajo, lo hacía correctamente. Habían otras personas que no lo hacían como lo tenían que hacer, pero como practicaban todo esto, entonces obviamente eran agradables al jefe, cosa que en este caso tu servidor no era así. Y entonces me despidieron. Me despidieron por una injustificación, por una razón no justificada, ni siquiera había pasado el proceso de prueba y ya me habían despedido, pues obviamente porque yo no participaba pues de estas cosas que son. Y como que uno de eso le puede traer desánimo. Entonces es lo que tú decías, o sea, ¿cómo voy a reaccionar cuando yo sea menospreciado por tener como piedra de ángulo a Jesús en mi vida, en cómo me estoy conduciendo? Y eso me recuerda también una reunión que tuve con unos amigos cuando recién me volví cristiano y me dicen, mira, y te volviste evangélico, ¿verdad? Y me empezaron a hacer preguntas. Y me empezaron a preguntar del diezmo, y me empezaron a preguntar de muchas cosas. Y la cosa es que me apacharon, o sea, me dejaron y como yo era como nuevo, ya no sabía ni qué hacer. Y me salí de la reunión, les dije, bueno, muchachos, nos vemos. Me salí y me fui al carro y me fui a llorar. Y dije, Señor, ¿yo por qué tengo que estar pasando este menosprecio delante de toda esta gente? Y Dios trajo a memoria una palabra que nos dio el pastor hace mucho tiempo, que él decía, bienaventurados sos cuando se diga por causa de mí cualquier tipo de mentira o cualquier cosa. Entonces mi percepción del desprecio cambió porque yo entendí que había algo que estaba haciendo diferente, que estaba causando un menosprecio. Entonces ahora ya no me sentí desdichado en ese momento, Dios me consoló y sentí que estaba siendo dichoso porque realmente había una evidencia de que había algo diferente en mí que la gente me estaba menospreciando, ¿verdad, pastor? Entonces, y por eso también quería leerles, aquí hay una escritura que cabal respalda lo que estaba comentando ahora, que está en Mateo 10 del 16 al 20, y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Algo así estaba yo en esa reunión, como en medio de los lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No hace mucho un cliente me dice, hablando de un cliente, me dijo, ¿usted va a casa de Dios, verdad? Sí. Yo tenía un carro en esa época. Y me dijo, con los diezmos ya tuviera 2 de esos, me dijo, de los carros, ¿verdad? Pero después de un tiempo, cuando uno va teniendo a Jesús como piedra angular y sabe el fruto que eso lleva, allá no me afectó. Entonces, cuando me dijo ese comentario, le dije, no, le dije, es al revés. Yo tengo ese carro gracias a mis diezmos, le digo.
Y se me queda viendo así como porque lo que le había contestado. Pero va a lo que dice esa escritura, ¿verdad, pastor? A veces somos llevados a esas circunstancias que nos incomodan, pero al final creo que si tenemos bien ese fundamento, que es esa piedra angular, que como bien lo dijiste tú, tiene un lugar, o sea, tiene un espacio exacto donde está. Y con Ana Lucía siempre hemos dicho, creo que nuestro corazón es como un rompecabezas y en ese lugar cabal que donde corresponde la pieza, que es en este caso Jesús, que le toca ese lugar, no puede ir otra cosa. Sí. Y a veces como que uno le va poniendo el afán, el trabajo, las cosas, y creo yo que ese lugar le pertenece a Jesús, ¿verdad? Jesús en el lugar correcto. Correcto. Exacto. Ahora, me llama la atención en los momentos donde, por ejemplo, la primera vez que estabas comenzando y recibís todo eso, no es fácil. No. Porque no estás esperando que te vaya mal y de hecho en tus primeros pasos de conocer a Dios. Y esto lo tenemos que hablar con nuestras ovejas, de alentarlos, de animarlos, porque se deja venir algo contrario. Y yo sí he escuchado esto. He escuchado a personas decir, antes, cuando yo no era cristiano, me iba mejor que ahora. Y eso podría pasar temporalmente, porque no significa que el hecho de que ahora ya Jesús está en mi vida no me vaya a suceder nada. La diferencia es de que ahora Dios está conmigo. Pero se hace esa comparación. Y debemos entender el hecho de que mientras Jesús sea nuestro sustento, ¿no? Él sea, como decías, el centro de nuestra vida, cualquier cosa que pueda venir contraria, la vamos a poder sobrepasar. Pero me llama también la atención cuando se dice, eso fue antes, ahora cuando alguien me dijo esto, yo supe qué responder. Entonces, tu respuesta nace de tu relación, de tu comunión y de tus vivencias. Tu respuesta nace de la comunión que has tenido con Él porque ahora lo conoces más, ¿verdad? Nace de la relación que has mantenido, pero nace también de la seguridad y la certeza de las cosas, de las experiencias que Dios te ha hecho vivir. Entonces, una de las cosas que se vuelve importante en nuestra vida es todos aquellos episodios, todos aquellos escenarios, todos aquellos momentos a los cuales Dios nos expone para que se siga construyendo un hijo de Dios más seguro, más convencido. Y esa respuesta lo dejó en blanco, porque no se esperaba cómo le ibas a responder. No esperaba el que pudieras primero responderle, ¿verdad? Porque a veces uno como que se queda así como que, ¿y ahora qué le digo? Pero supiste responder y lo hiciste de una manera tan certera, pero sobre todo estás expresándole a Él de dónde realmente viene todo lo que tenés. Y esa es tu base, y ese es tu fundamento. Y cualquier comentario no te hizo dudar. Entonces, cada vez nuestra seguridad de quién es Él, quién soy yo y lo que Él ha construido en mí se va manifestando. Así es. Y lo haces con amor, no lo hiciste con menosprecio ni nada, lo hiciste, pero lo hiciste certero y seguro. Y esa es una de las cosas que Dios quiere manifestar a través de nosotros en el lugar donde Dios nos pone. Exacto. Quisiera agregar algo. Sí, yo cabal tengo un testimonio Ajá. acerca de eso. En mi caso, pues fue un proceso y fue una decisión que yo tomé. Pero yo soy fotógrafa y en mis inicios, que justo fue casi justo cuando yo justo empezaba en los caminos de Dios, yo hacía fotografía comercial. Okay. Y yo tenía un cliente que era mi mayor cliente con el que prácticamente me hacía el año. Y yo a ellos les hacía unos calendarios, ¿verdad? Entonces, calendarios del producto con una chica. Okay. Producto, chica. O sea. Y la verdad es que yo me encargaba de todo, de la producción. Entonces era un trabajo arduo y ganaba bastante plata. Pero justo cuando yo empezaba, yo llevaba varios años haciéndolo, yo le dije a Mario, mira,
ya no quiero seguir haciendo esto, ya no me siento bien haciendo. Porque si lo vamos a hacer con excelencia, como dice Colosenses, como para el Señor, o sea, no me siento, esto no es para Él. Entonces yo solita, o sea, vine yo, sabía que me iban a decir que no, hablé con el cliente y le dije, mire, yo le tengo una propuesta para este año y ¿por qué no lo hacemos así y así? Por supuesto que no les pareció la idea, pero yo sabía que me iban a decir que no, pero yo ya estaba preparada. Yo dije, bueno, Dios abrirá camino, Dios abrirá puertas, y fue una decisión que me costó en el bolsillo, pero no me arrepiento. O sea, hoy por hoy, o sea, no es parte de mi portafolio y es algo que yo sabía en mi interior, y el Espíritu Santo me guió a que tenía que dejar de hacerlo. Era una convicción muy fuerte la que tuvo en su momento. Sí. Y hubo un sacrificio de por medio. Pues, en su caso, es un sacrificio, llamémoslo así, voluntario, basado en una convicción, en una certeza, basado en algo, en la forma en que el Espíritu de Dios la inquietó. Y fue obediente. Entonces, esos actos de obediencia van construyendo a la persona. Y aquí es clave, es importante algo que me deja mucho lo que usted está diciendo, porque, número uno, yo no puedo seguir, lamentarme las cosas que dejé por convicción. Porque se debe sentir muy mal, y en esto va directamente al corazón de Dios, precisamente que uno años después todavía esté anhelando y reclamando o inconforme que algún día dejé un gran cliente por una convicción que tuve. Y hay personas que se lamentan por eso, pero en su momento lo quise hacer, bueno, en este caso lo quiso hacer, quiso obedecer, y definitivamente Dios manifestará su fidelidad en alguna otra cosa y en alguna otra forma. Pero vino una convicción, ¿verdad? De hacer cambios o de tener una propuesta, y si no, pues ahí dejarlo. Sí. No es fácil, pero después uno ve el fruto de ello. Sí, exacto. Uno ve recompensas, y de hecho hace unos meses justo estaba yo tomando unas fotos y me dice la señora, me dice, mire, pero a mí me habían montado un set y solo me dijeron, quiero que vaya a tomar fotos al set, ¿ok? Entonces me dice una señora, mire, yo no sé, pero cuando uno se para allá adentro, se siente paz, Ajá. se siente algo. Y yo me quedé así, sí, mire, yo solo me pongo ahí, solo me coloqué ahí, y ella iba con su perrito y me dice, y mire, y hasta ellos son obedientes y le hacen caso. Y yo así, y yo estoy segura que eso, o sea, es un respaldo de Dios, Sí. y es una gracia y un favor, y yo sé que el Espíritu Santo está ahí. Y antes, yo estoy segura que en ese tipo digamos, de photoshoots no estaba. Ah, entonces hay una diferencia. Ujú. Y uno va notando esas cosas. Sí. Entonces lo que hace el fundamento también es traer seguridad en que cada paso que damos lo estamos agradando a Él. Ahora, lo que no podemos hacer es retroceder, porque sí, en algunos casos hay un costo. En tu caso, el costo fue ya no tener trabajo. Pero eso entiendo, y aquí quiero, porque lo hablábamos antes de esto, ¿hace cuánto fue eso? Hace unos 18 años, Y en el lugar donde estás trabajando ahora, ¿llevas cuántos años? 17. Entonces hubo un cambio que al final fue mejor. Y ni comparación, o sea, de un trabajo con el otro, ni en los ingresos, ni en el ambiente, ni los jefes, ni nada. O sea, así como que ese menosprecio fue, no sé si hasta inducido por Dios, para que entonces yo tuviera que ser movido de allí y estar en el trabajo que hoy estoy, ¿verdad? Ok. Quiero que hagamos referencia en estos minutos que nos quedan, porque Jesús menciona esta parte también. Aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, pero Jesús menciona precisamente esta parte. Y se los voy a leer, donde Mateo 21:42. Antes de esto, los versos que habla, se los explico para darles contexto.
es de un hombre que plantó una viña y hizo una torre, pero dijo, la voy a rentar. Y la rentó y se la dejó a unas personas. Al tiempo, dice, es una renta. Y de plano en el contrato de renta, déjenme describirlo un poco más, no aparece en la Biblia, pero ese contrato era, les rento la viña, pero también tengo parte en los frutos, en la cosecha. Ese fue el trato y todo estaba bien. Entonces tendrían que pagar por la tierra y tendrían que haber presentado los frutos que estaban de acuerdo al contrato. Entonces manda a sus trabajadores y lo golpearon y no le dieron nada. Volvió a mandar a otro trabajador, lo golpearon y no le dieron nada. No, creo que al segundo lo mataron. Sí, al segundo trabajador que envía lo mataron. Y dice él, voy a mandar a mi hijo para que vaya y recoja los frutos que es justo. Y dice que vino y mataron al hijo. Entonces, después de eso, viene el verso 42, yo les parafraseé la historia, y dice acá, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, después de leer el verso, dice Jesús lo siguiente, y esta es la declaración. ¿Por qué Jesús trajo este verso a esta conversación después de hablar de la viña y de los labradores malvados? Le dicen algunas versiones, se va a esto, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque lo tenía por profeta. Entonces, una de las cosas que Jesús está mencionando aquí es que le será quitado de vosotros el reino y será dado a gente que produzca frutos de él. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús menciona lo de la piedra angular que fue desechada, mas ha venido a ser cabeza del ángulo, que precisamente está hablando de Jesús, que fue menospreciado, ¿verdad? Mas ahora es la cabeza del ángulo, todo gira alrededor de él. Pero dice que viene y luego viene buscando los frutos de su reino. Ahora, dos cosas. Fue dado el reino y no entregaron el fruto, y por eso usó lo de la parábola de los labradores malvados. Pero no solo dice que no le dieron el fruto, sino le será dado el reino a aquellos que produzcan los frutos de él. Significa que Dios al día de hoy sigue esperando frutos. Se los dio a unos, mas no recibió los frutos que esperaba. Entonces nos lo da a nosotros. Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra. Y cuando le abrimos el corazón y se vuelve nuestro Señor y Salvador, Él comienza a ser la piedra angular para que se reconstruya todo este edificio. Pero está buscando fruto. Y voy a mencionarlo de la siguiente forma. En los casos que ustedes nos contaron, en el caso tuyo, del menosprecio que viviste y por eso, por no compartir muchas cosas que ellos hacían, te despiden. Y en el caso suyo, que ya no quiso hacer una propuesta como la venía haciendo, hizo un cambio radical. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los frutos que fue necesario dar en su momento? ¿Y cuáles son los frutos que viven ahora por esas decisiones que vivieron? Empezamos contigo y concluimos con usted. Sí, pues obviamente el hecho de no participar en esto pues provocó esta parte que me despidieron y como te comenté, cabal al tiempo conseguí este trabajo donde actualmente estoy trabajando. Y aquí en este trabajo he logrado, o sea, muchas cosas, no solo en la parte económica, sino he tenido un crecimiento profesional bastante bueno, o sea, he aprendido muchísimo.
con eso logramos casarnos con mi esposa, con eso, o sea, este trabajo nos da todo el sustento para que no nos falte nada. Hemos podido tal vez no vivir con los mejores lujos, pero gracias a Dios hemos vivido bien. Es el trabajo donde más he ganado, donde más Ok. tiempo he estado. Entonces creo yo que el fruto se evidencia y cabal como te hablaba un poquito afuera de ahorita del discipulado, es que sí bien es cierto que somos menospreciados por causa de tener a Jesús como piedra angular, pero también eso a veces es temporal o es por un tiempo. Y después cuando el hacer las cosas así, a pesar de que te desprecien, a pesar de que hay momentos difíciles, a pesar que hay desánimo, a pesar de que hay decepción, si seguimos creyendo y seguimos manteniéndonos firmes, como lo dijiste tú, eso va a producir un fruto, que es lo que está buscando esta parte que tú decías. Y ese fruto sí produce honra delante de los demás, incluso, y ojo importante, entre creyentes y también en los no creyentes. Porque los no creyentes ven un resultado que otros no tienen y se preguntan, ¿y este cómo le hizo? ¿O cómo hace para que pasen estas cosas? Yo tengo, perdón que cuente un poquito, pero yo tengo un cliente que cuando yo entré a trabajar en la empresa que actualmente trabajo, no pagaba. Y cuando yo y fueron mis primeras ventas, entonces yo les dije, miren, estoy contento porque facturé a este cliente. Y me dice una persona que tenía ya como 15 años de trabajar ahí, o sea, con experiencia, ya conocía al cliente, me dice, qué bueno, me dice, lo único es que esos no pagan, me dijo. Dije, me salí de bajón. Pero bajando las gradas ahí de la oficina, escuché la voz del Señor que me dijo, ¿le vas a creer a ella o a mí? Entonces les dije, no, a mí sí me van a pagar. Y entonces empecé a buscar la manera. Me hice amigo del de presupuesto, fui con el financiero. Me volví tan amigo del de presupuesto que él me llamaba a las 8 de la noche, perdón. Me decía, mira, ¿cuáles son tus facturas? Se las mandaba, me las pagaban. Tan así que después empezaron a decir que yo de plano les estaba pasando algo porque solo mis facturas pagaban. Entonces, el hecho de haber cambiado como esa parte produjo ese fruto. Y entonces la gente va y te pregunta, ¿cómo haces para que te paguen? Y la respuesta ha sido, le creo a Dios y creo que a mí sí me van a pagar. Ajá. A diferencia que si eso dicen ellos, no les pagan, yo digo, sí, sí me van a pagar. Y por último, esto de la piedra angular a mí me parece bien interesante. ¿En el qué sentido? En el sentido de que todos los que ya somos cristianos o creyentes decimos, no, es que Jesús es el centro y Jesús es la piedra angular. Pero ¿cómo puedo saber yo si realmente está siendo la piedra angular? O sea, ¿cómo lo puedo saber? La respuesta es muy sencilla. Estoy yo obedeciendo y viviendo en Él los principios que Él manda. Ajá. Porque el decir que es mi piedra angular no hace que sea la piedra angular. Sí. No sé si me va a entender. Pero el hecho de que el que diezma y ofrenda, el que perdona, o sea, uno sabe los frutos que trae perdonar, uno sabe los frutos que trae ofrendar y diezmar, uno sabe los frutos que tiene trabajar y esforzarse de hacer las cosas con excelencia. Entonces, obviamente, no trabajo con excelencia, no me esfuerzo, no diezmo, no ofrendo, pero digo que Jesús es mi piedra angular, obviamente no voy a tener ese fruto que está esperando el Señor, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, como que el realmente que me pueda comprobar a mi persona o a mi corazón que estoy poniendo a Jesús como piedra angular es mi obediencia a su palabra. Al final eso es lo que me construye y que todos esos principios hacen que unas personas, uno dice, pucha, ¿y este cómo le hizo? Y es que simple y sencillamente esta persona es obediente, puso a Jesús, lo que Jesús dice, eso hace, no cuestiona y eso produce ese fruto, apóstol. Fantástico. Analu. En mi caso, pues sería quizá mi testimonio, porque en ese entonces, pues uno, digamos, como que se empieza a hacer cierta fama para lo que es bueno, entonces empezaron como que a salirme otros negocios parecidos y yo no quería seguir haciéndolo. Entonces, para mí era como importante dejarlo de una vez y no me arrepiento para nada, y uno de los frutos es que hoy en día pues puedo con autoridad decirle a mi hijo que todo lo que, o sea, y es uno de los versículos que yo más le digo a mi hijo Juan Diego, que es Colosenses, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y tenemos que quedar bien con Dios, no con las demás personas. Y es algo que yo le repito y oramos juntos todo el tiempo, y no podría yo estar
hoy con autoridad diciéndole eso si yo no hubiera dejado de hacer lo otro a causa de ingresos, ¿verdad? Y ese es uno. Y lo otro es porque sí, Dios en el camino y en el transcurso de todo esto, pues puso en mi corazón otro sueño, otro anhelo siempre dentro de la fotografía, y es algo que me gusta muchísimo más y que me apasiona más de lo que hacía antes. Y estoy segura que Dios fue el que lo puso en mi corazón. Y entonces eso no hubiera pasado si mi mente, mis fuerzas y toda mi atención hubiera estado enfocado en lo que hacía antes. Ok. Entonces, Solo, perdón, quisiera agregar que tal vez no lo explicó también Analo la parte de los calendarios. Estos calendarios eran de chavas en bikini, en calzoneta. Entonces, y este cliente se los daba a sus clientes promoviendo no el producto, sino la chava que estaba allí, que pues así Las dos cosas. exponiéndose. No, porque el producto era de este tamaño en la foto. Entonces, realmente Ana Lucía vino y quiero hacer mención de esto que es tan importante porque para muchos hay cosas que pudieran decir, ay, sí, pero ese es trabajo. Exacto. O sea, y hay una buena excusa, si lo querés ver así, para decir, no, hombre, eso, o sea, ella lo hubiera seguido haciendo si es plata y ella no lo está regalando, ella está haciendo un trabajo para un cliente que lo da a su otro cliente. Entonces, creo que a veces nos podemos excusar en esas cosas y me gustó mucho que ella tuvo esa convicción de ya no hacer ese tipo. Ella propuso hacer otro tipo de perfil de calendario, el cual obviamente no fue aprobado y obviamente como que aparentemente perdió. Y como que a veces tener a Jesús como piedra angular, como que en ciertos momentos pareciera como que nos lleva a momentos de pérdida. Pero realmente no son de pérdida, son de siembra, que al final dan los frutos que ya dijo ella, ¿verdad? Frutos. Seguramente eres una persona que se desenvuelve en diferentes áreas. Y pues la mayoría de personas que nos están viendo sirven a Dios. Y vas a tener que enfrentar episodios, momentos donde debes afianzar tu fe, no perder tus convicciones y seguir dando fruto. Si en algún momento te tocó que vivir el hecho de que te despidieron injustamente, no hay una razón justificada, no dejes de dar fruto. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y tampoco dejes de servir al Señor. Te voy a explicar por qué. Porque cuando uno deja de servir al Señor por algo que te pasó, por algo que te hicieron, significa que mientras estés bien, lo vas a servir. Y el servir a Dios debe ser una convicción que debe perdurar en cualquier momento y en cualquier época de mi vida. Y sea que esté viviendo lo mejor o lo más difícil, la convicción de servirle no la puedes perder. Recuérdate que nosotros servimos porque le amamos. No le servimos porque nos bendice tan solo. Porque hay momentos donde no necesariamente las cosas van bien. Podrías estar viviendo una época de escasez. Pero no significa que dejes de servirle. Porque de nuevo dice que Él dio su reino, pero no recibió el fruto que esperaba. Entonces se lo dio a alguien más. Cuando yo leí ese verso dije, yo no quiero ser alguien que perdió un reino por no haber dado los frutos que él esperaba, porque ya vi que ya se los quitó a alguien y ahora yo tengo la oportunidad. Yo sé que el reino de Dios está en mi vida y está en el hogar de todos ustedes. Lo que no podemos hacer es perder ese reino porque dejamos de dar fruto. Y ese fruto se da mientras Jesús es la piedra angular. Si Jesús es la piedra angular, cualquier adversidad que venga, cualquier situación contraria, cualquier cosa, cualquier condición de vida que estés padeciendo, de ahí te va a sacar Dios. Pero quien te va a ayudar son tus convicciones y la presencia de Dios estará contigo siempre. Así es de que vamos a orar ahora. Quiero orar por todas las personas que nos están viendo para pedirle al Espíritu de Dios que te diga qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que debes proteger y cómo vas a salir de esto. Vamos a orar. Padre, quiero bendecir a cada persona que se ha unido a este discipulado. Gracias por la vida de Mario, por la vida de Ana Lucía, que nos han edificado con esas decisiones tan importantes que tomaron
pero hoy podemos ver el fruto, Señor, y las consecuencias de mantener su fe, de no, Señor, salirse de esas convicciones y de mantenerte a ti como la piedra angular de sus vidas. Te quiero pedir por cada persona que se ha unido a esta reunión. No sé lo que están viviendo, no sé lo que están pasando, tú sí lo sabes, y quiero pedirte que los bendigas, que los sostengas, que su fe no falte y que sigan creyendo de que esto es temporal, que esta tribulación es momentánea, pero que está produciendo en ellos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sé muy bien que como es temporal, allá del otro lado está esperándoles la bendición y esa recompensa por haberse mantenido firmes, aferrados a ti, a tu palabra, creyendo que tú harás, Señor, que todo cambie y mejore para favor de ellos. Está escrito que todo obra para bien. Está escrito que así se va a cumplir en nosotros. Y te quiero pedir por cada persona, no solo para que su fe no falte, sino para que puedan celebrar el momento donde todo cambie, donde todo mejore. Quiero pedirte, Espíritu de Dios, que nadie pierda la voluntad de seguir sirviendo a pesar de lo que pudieran estar viviendo. Que ninguno pierda la voluntad de seguir dando fruto aquí en la tierra, en todo donde nos has puesto, porque sabemos, Señor, que es la oportunidad para que tu reino se siga manifestando. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias por venir, gracias por su tiempo, gracias por esa historia que nos motiva, nos alienta, nos desafía también y nos hace entender que siempre Dios hará algo mucho mayor. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, pastor. pastor. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima.